Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Edén Galán Rodas. Él es secretario del Interior del Colegio Médico del Perú. Bueno, hay muchos médicos, y hemos ido reportando eso en los últimos días, que ya están recibiendo incluso la segunda dosis de la vacuna de Sinopharm, pero lamentablemente las cifras de fallecidos de profesionales de la salud sigue aumentando. ¿Esto a qué se debe? Ahora, han habido muchos reclamos también en los últimos días de adultos mayores que son profesionales también en la rama de la medicina, que no están siendo inoculados. Hay una cierta lentitud todavía para el proceso de vacunación. Hay quienes efectivamente han recibido la vacuna a tiempo, la primera dosis y la segunda también, pero no es el total de los médicos que están viéndose favorecidos con las dosis de la vacuna contra el COVID. Ahora sí, ya tenemos enlazado al doctor Edén Galán, secretario del Interior del Colegio Médico del Perú. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Estábamos informando sobre esta terrible noticia, ¿no? Se ha reportado 400 médicos fallecidos en lo que va de la pandemia, y decía que muchos médicos han recibido ya la segunda dosis de la vacuna. Sin embargo, hay de los profesionales que continúan luchando contra este virus y que muchos de ellos pues perdieron la batalla contra el COVID. Así es. Bueno, ya estamos en un 69% de médicos que han recibido la primera dosis. Ok. Con la segunda dosis ya tenemos a un 39%. Okay. Y como sabemos, 2 semanas después de aplicada la segunda dosis, ya podríamos hablar de que se ha adquirido la inmunidad que nos confiere esta vacuna, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos aproximadamente 23,000 médicos, 23,600 médicos que todavía no han recibido ninguna dosis. ¿Por qué? Lentitud, desorganización, de pronto de la parte del sistema de salud, en este caso del programa de inmunizaciones. Se han realizado las coordinaciones, entiendo que hay toda una articulación que están llevando adelante con los colegios profesionales. Con nosotros específicamente como colegio médico estamos ya reactivando la vacunación. El día de mañana estamos retomando el proceso de vacunación de los médicos y esperamos pues acelerar esta brecha, poder cerrar pronto esta brecha. Nos interesa que podamos vacunar al 100% de los médicos, principalmente aquellos que están en primera línea. Como usted mencionaba, efectivamente al día de hoy han fallecido ya 402 médicos a nivel nacional. Okay. A lo largo de esta pandemia. Es una situación bastante penosa. 68% de estos médicos tenían de 60 años a más, y pese a su vulnerabilidad, la gran mayoría de estos médicos mayores de 60 se encontraban en primera línea. Se encontraban trabajando, atendiendo. Doctor, sí. Perdóneme que lo corte. De estos médicos, sobre todo de los últimos, desde que llegó la vacuna, ¿fueron inmunizados por lo menos con la primera dosis o ninguno? No. Ese es uno de los reclamos que hacemos. Si bien la vacunación con las 2 dosis uno adquiere esa inmunidad, hay que seguir protegiéndose, hay que seguir cuidándose. Exacto. Hay que seguir considerando las medidas preventivas. Y eso es un llamado también, no solamente a los médicos, sino a todos los profesionales y a los trabajadores de salud que se encuentran en la primera fase del programa de vacunación, del plan de vacunación, a necesariamente seguir cuidándose, así hayan recibido las 2 dosis, porque sabemos que hay muchas variantes, sabemos que estas vacunas no nos evitan que nos contagiemos, lo que evitan es que hagamos un estadio grave de la enfermedad, claro, que necesitemos de una cantidad de oxígeno grande, en este caso necesitemos de una unidad de cuidados intensivos, o que podamos morir. Entonces, la vacunación es sumamente indispensable, pero no es suficiente. Necesitamos seguir cuidándonos. No evita que nos podamos reinfectar. Correcto. Y las reinfecciones que se están encontrando son mucho más agresivas en las personas mayores de 65 años. Los mayores de 65 años
son mucho más vulnerables a hacer un estadio más complejo ante una reinfección. Exacto. Bueno, entonces queda pendiente todavía la vacunación de 23.600 médicos a nivel nacional. A nivel nacional, es correcto. Correcto. Primera dosis han recibido ya el 69% de los médicos y la segunda dosis el 39%. Todavía continúa el reclamo por la lentitud en la vacunación y estaremos al tanto de que esto continúe y se acelere para poder inmunizar a los médicos, sobre todo a los que se encuentran en la primera línea de atención, como usted bien lo ha aclarado, doctor. Ahora, quiero hacerle la consulta respecto a esta cuarentena total por Semana Santa. ¿Le parece que es una medida necesaria tal y cual se ha planteado o que debería ser un poco más radical quizá? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es una medida muy necesaria. Como colegio médico consideramos que las cuarentenas focalizadas e intermitentes, o sea, que puedan alternar con días sí y días no, nos permiten seguir enfrentando, seguir paliando las consecuencias que nos está generando esta pandemia. Como ustedes pueden observar, ya otros países vecinos como Chile ya están apelando también a este tipo de medidas, pese a que en Chile han vacunado ya a más del 20% de su población. Exacto. Entonces, es importante que reflexionemos sobre las medidas que siguen siendo necesarias ante un sistema de salud tan precario como el que tenemos, que ya está colapsado, no nos quedan camas UCI disponibles, y eso es una alerta, un llamado de atención para que toda la población tome en cuenta y tome en consideración que no se trata de una medida cualquiera. La cuarentena es una medida de salud pública que nos permite seguir enfrentando los efectos de esta pandemia, y es una manera también de poder paliar ante las deficiencias que tiene nuestro sistema de salud. Pero, a ver, usted habrá escuchado en las últimas horas, a propósito de esta disposición del Ejecutivo para Semana Santa, a muchos candidatos decir que se levanten las restricciones por esta fecha, pensando también en la economía, en el comercio y tal, ¿no? ¿Qué opina usted sobre esto? Porque se está hablando de la posibilidad de una tercera ola para los próximos meses y hay que ser muy estratégicos en ese sentido sobre las disposiciones que se adoptan de ahora en adelante. Ayer hablaba con el médico internista, el doctor Velarde, y nos decía, a ver, vamos a enfrentar una tercera ola cuando todavía no terminamos de atender una segunda. ¿Qué podría pasar en un escenario de esa magnitud? Correcto. La posición de muchos políticos en los últimos días ante las medidas de salud pública que ha adoptado el gobierno, realmente nosotros calificamos como irresponsables, porque es una situación en la que las medidas populistas no cuentan. Las acciones populistas en este momento hacen mucho daño, tanto daño como la pandemia. Entonces, es importante que respetemos las medidas de salud pública que se están imponiendo, porque la situación que estamos enfrentando es bastante apremiante. Nuevamente se están incrementando los casos y eso nos hace proyectar que hay una inminente tercera ola que podría afectarnos, y ya con el sistema de salud colapsado, pensar en medidas populistas como las que se han expresado en los últimos días por los candidatos a las elecciones de abril, pues realmente es bastante penoso, bastante lamentable. Esperamos que reflexionen, porque aquí necesitamos sumar esfuerzo todos. La clase política tiene un rol fundamental, pero en esta situación realmente están más bien restando. Y es muy penoso que esto suceda en un escenario tan difícil, tan complejo, tan adverso como el que estamos enfrentando, no solamente la población general, sino en particular los profesionales de la salud que están en la cancha, que están en la primera línea y que tenemos que enfrentarnos todos los días a la complejidad de esta pandemia, sin oxígeno, sin camas UCI, con una gran saturación de nuestros hospitales. Entonces hacemos un llamado realmente a los políticos a evitar utilizar la pandemia con medidas populistas cuando sabemos que las medidas de salud pública son las que salvan vidas y son las que debemos respetar en este momento. Ahora, sobre las declaraciones, las recientes declaraciones del ministro de Salud, Óscar Ugarte, él ha estimado que el próximo mes el gobierno
va a vacunar a 60.000 personas diariamente a nivel nacional. Eso es lo que se estima porque indica que llegará más cantidad de vacunas, no más dosis de más laboratorios. Sin embargo, analizando los últimos días respecto a la promesa del gobierno de que cuando abandone Palacio van a vacunar un total de 10 millones de peruanos, tendría que vacunarse por lo menos a 170.000 personas al día y ahora el ministro habla de 60.000 a partir del próximo mes. ¿Cómo ve usted este anuncio? Bueno, esperamos que eso realmente suceda porque el ritmo de vacunación que tenemos en este momento es realmente muy lento y eso nos lleva a un 0.06% de vacunados por día, ¿no? Claro. Un porcentaje muy por debajo de lo que están vacunando en otros países, ¿no? Nosotros a la fecha hemos vacunado apenas al 0.9% de la población objetivo. Exacto. Y considerando las diferentes variantes, nosotros necesitamos vacunar entre el 85 y el 90% de la población objetivo. O sea que de los 24 millones que son la población objetivo, necesitamos vacunar mínimo a 22 millones. Entonces, si hablamos de esta frecuencia de vacunación que es bastante baja en el país, pues necesitamos no tener 200 brigadas de vacunación en las calles. Necesitamos tener en promedio 1.000 o más brigadas de vacunación a nivel nacional para que podamos alcanzar la cifra que menciona el señor ministro, ¿no? 60.000 vacunados por día, porque ahora estamos en 10.000 vacunados por día e incluso menos en muchos días. Entonces es importante que también el gobierno refuerce sus equipos, que contrate más personal para estos equipos de vacunación, para que organice adecuadamente las brigadas de vacunación a nivel nacional y no tengamos las 200 brigadas que tenemos en este momento, sino que tengamos 1.000 o más brigadas de vacunación. Pero obviamente para eso se necesitan más vacunas y la cantidad de vacunas que tenemos al momento es insuficiente. Correcto. Una última recomendación, doctor, porque se viene Semana Santa, 4 días de cuarentena total, del jueves 1 al 4 de abril, y sabemos que muchas personas están aprovechando esta fecha para hacer planes en familia, ¿no? Se quieren ir a casas de playa, a casas de campo. ¿Cuáles son las recomendaciones en ese sentido, doctor, para quienes quieren aprovechar estos días de descanso y salir un poco de los avatares del día a día y pasarla en familia? Esperemos que esto no signifique pues reunir a mucha gente o hacer fiestas en lugares alejados, de eso no se trata, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para estas fechas, doctor? Sí, no, definitivamente aquí el tema es mantener las medidas de prevención, no aglomeraciones, y se van a reunir en familia con la debida protección, con el uso de mascarilla, el distanciamiento social, haber evitado previamente... Si fuera posible, ¿no? Para poder tener esa tranquilidad también. Sí, correcto. Se están dando muchos casos en las que, y de hecho en toda la pandemia se han dado situaciones en las que los hijos visitan a los padres, terminan contagiándolos y finalmente se convierten en agentes vectores de esta enfermedad. Y eso es algo muy penoso porque la desgracia familiar que están viviendo en todo el país es muy grande. Exacto. ¿Sí? Y esperamos que las medidas de protección sean lo principal. Seguimos con el uso de mascarillas, seguimos con el distanciamiento social, evitar espacios cerrados. Necesitamos, en este sentido, a propósito de la Semana Santa, pues mayor ventilación, una adecuada ventilación, el lavado de manos es sumamente fundamental. Y como usted mencionaba, si vas a visitar a alguien, pues hace una prueba molecular, ¿no? Para que puedas tener la certeza, la garantía de que no vas a llevar el virus a ese familiar al que vas a visitar, ¿no? Exacto, exacto. Bien, doctor Galán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, hasta luego. Que tenga buen día. Mucho gusto.